¿Qué tal, gente? Aquí Merson de nuevo. En este video les voy a explicar todos los cambios que le hice a esta guitarra y además vamos a analizar todos los detalles de la cadena hasta el amplificador para lograr este sonido increíble. Primero vamos a especificar que este es un Squier SE Special Edition, que es la que venía como starter pack junto a un ampli Squier pequeñito, aunque yo la compré sola hace muchos años en 2 de mayo. El cuerpo es de Agatis, con peso y medida oficial, a diferencia de otras series de Squier que tienen un cuerpo un poco más delgado. El mástil es de Arce y fretboard de Rosewood. Hasta aquí nada fuera de lo normal. Pero aunque se siente cómoda y sólida y de buen peso, el mástil no es tan estable, que es el punto en contra más importante de esta guitarra. El primer cambio que le hice fue toda la electrónica. Lleva pastillas Goto en el neck y middle y una Custom 69 Fender en el bridge. Yo siempre ando probando pastillas en diferentes posiciones, diferentes marcas, pero en esta ocasión me quedé con estas Goto que han sido una gran sorpresa para mí. Son bastante potentes en los graves y son bastante cristalinas. A diferencia, por ejemplo, de las 57-62 que son un poco más cristalinas, pero no tienen la potencia en los graves como estas. La Custom 69 del puente la puse para balancear el set, ya que la original Goto no tenía la fuerza suficiente, era un poco débil en esta posición. Aunque estoy todavía pensando en poner una Texas Special o Twang Vanguard de Seymour Duncan que simula la pastilla de Telecaster para puente, pero con forma de pickup de Stratocaster. La cosa es ir probando y decidir con el tiempo si es que conviene en diferentes situaciones esta combinación o diferentes combinaciones de pastillas. Los potenciómetros de volumen y tono son de 500K. Estos ayudan a soltar un poco los agudos, que son lo primero que se pierde a lo largo de una cadena. La regla general dice 250K para single coils y 500K para humbuckers, pero yo esta costumbre de usar 500K en single coils la traigo de usar unas Texas Special que todavía me gustan, pero que son un poquito opacas. Entonces los 500K siempre me sirven para compensar esa opacidad de las Texas Special y también para compensar la pérdida de tonos que origina el blindaje. Todos sabemos que al blindar una guitarra se genera una pequeña pérdida de brillo, entonces esos 500K ayudan a compensar en general esa pérdida. Otras mods que le hice pero que no influyen en el sonido clásico de Strat que escucharon al inicio son el switch de 5 posiciones, que en este caso es un Fender que se siente mucho más sólido, el switch 9 que sirve para aumentar 4 combinaciones de pastilla a las 5 que vienen de fábrica. Y finalmente el Jazzifier, que corta agudos sin perder definición. Hay una explicación y test del Jazzifier en el video que va a aparecer en la pantalla. Como extra le puse este push-push, que aumenta la pastilla del medio a la pastilla del bridge en serie. Y con ciertas combinaciones puedo hacer que suene incluso también las 3 pastillas a la vez, pero en serie. Agregando bastante potencia y cortando un poco los agudos. Clavijeros y puente. La calidad de estas dos piezas impacta bastante en el sonido. En este caso yo no he mejorado nada. Solamente he bloqueado el puente. Le he puesto 5 resortes, le he ajustado la garra al máximo y le he puesto un bloque de madera. Esta sola modificación da mucha definición. Aún así, con mejores fierros, el sustain y detalle mejorarían. También estoy usando un cable de bajísima capacitancia. Es importante entender que el circuito de una guitarra pasiva y el primer cable que se conecta a ella forman un solo circuito. Es una sola etapa que interactúa y se define. Este cable de baja capacitancia también ayuda a compensar la pérdida de tono que se ocasiona por el blindaje. Ambos, blindaje de guitarra y blindaje de cable, generan capacitancia sumada. Esta capacitancia sumada define el corte de frecuencia del circuito, o sea, a partir de qué frecuencia empieza a perderse agudos. Para lograr el sonido que oyeron al principio, es importante conservar todas esas frecuencias para que lleguen al primer pedal. Estas frecuencias luego son pasadas por el efecto, clipeadas y escuchadas dentro del contenido armónico del tono. Si estas frecuencias altas no llegan al overdrive, jamás va a sonar igual. Estas cuerdas, por ejemplo, ya tienen que ser cambiadas. Las iba a cambiar para esta grabación, pero dije no. Quiero que escuchen que todavía, a pesar de ser viejas, a pesar de que ya necesitan cambio, todavía mantienen el tono. Estas son unas Elixir Nano Web y hay un montón de opciones de cuerdas recubiertas. A mí estas cuerdas recubiertas me han servido demasiado y creo que valen bastante la pena sobre las cuerdas tradicionales que empiezan a perder tono y oxidarse a partir del tercer día. Hasta aquí los detalles son cruciales y yo sé que mucha gente dirá, ¡ay, pero mucho brillo, muy latosa! Es cuestión de experimentar y sobre todo entender cómo funciona esto. Si tú sientes que es muy brillante, prueba ecualizando después del overdrive o incluso en el mismo pedal, ya teniendo una señal rica en armónicos y más estable.
Y digo más estable porque la señal que sale de una guitarra es bastante susceptible a pérdida de agudos, a diferencia de la señal que sale después de un overdrive o un buffer. Esto se debe a las diferentes impedancias de salida que tienen cada uno. La señal de la guitarra directa es de una impedancia un poco alta y la señal que sale ya después de un overdrive o un buffer es de impedancia baja. A esto le siguen dos de mis pedales favoritos, el Mayanta Azul basado en el Blues Breaker de Marshall y el Boss Blues Driver. El detalle de esta combinación es que tengo el overdrive natural y cristalino del Mayanta. Y si junto el Blues Driver, obtengo algo parecido a un fuzz bastante dinámico. Y claro, el Mayanta aporta bastante en el ataque. Los cables patch, mientras sean de buena calidad, no van a afectar notoriamente al sonido. Y el cable que va del último pedal al amplificador tampoco es tan crítico como el primer cable, ya que, por ejemplo, el Blues Driver tiene una impedancia de entrada bastante alta, de 1 megaohm, y una impedancia de salida bastante baja, de 1 kiloohm. Estas propiedades del Blues Driver son bastante efectivas a la hora de manejar la señal que recibe el Mayanta o la guitarra, y también manejar la señal que sale a los 3 o 5 metros de cable que van al amplificador. Todo esto sin pérdida notoria. En este caso usé un Hot Rod Deluxe. Lo modifiqué bastante, mejorándole varias piezas, cambiando bastantes valores del IQ, pero creo que algo que lo benefició bastante fue quitarle la pérdida de agudos al inicio del circuito. Y yo sé que ustedes me verán un poco obsesionado con ese tema, pero es justamente ahí donde hay bastante detalle, dinámica y textura. Si ustedes tratan de ecualizar el amplificador o tratando de obtener brillo a una señal que ya perdió tono a partir de los 2K o 3K, va a sonar chillón, pero si ustedes todavía tienen ese aire superior, va a ser más fácil controlarlo. Y la verdad es que bien controlado se oye sabroso. Todos sabemos que en post se puede editar, maquillar, etc., pero no es lo mismo. Y tampoco todo es producción y mundo digital. Además, 9 de cada 10 doctores recomiendan tocar frente a un amplificador a tubos cranqueado por lo menos una vez en la vida. Todo esto que les he explicado es lo que a mí me ha servido. Y lo he aprendido y entendido a lo largo de varios años. Aunque, de hecho, las preferencias de cada uno pueden cambiar. Espero que les sirva para entender mejor cómo funciona todo esto. Y si les gustó el tono, pues ya tienen varios tips. Y obviamente, hay mejores amplificadores, mejores guitarras, mejores guitarristas, mejores tíos full moyo, mejores espectadores, pero no hay mejores overdrives. Aunque esto último creo que es al revés. Sin otro particular, me suscribo a ustedes. Así que suscríbanse a este subcanal favorito de pocos videos. Hasta la próxima.